Cordial saludo, estudiantes de grados sextos. Reciban un caluroso y afectuoso abrazo de mi parte. Espero que se encuentren muy bien durante estas semanas de confinamiento. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por las excelentes entregas que han realizado durante este tiempo y seguirlos animando a que sigan entregando, a que sigamos siendo responsables, que mantengamos ese buen nivel y la actitud que es lo que más necesitamos en estos momentos para terminar nuestro proceso de aprendizaje muy bien. Sé que para algunos es extraño escucharme a través de un video, pero digamos lo que va a ser una de las herramientas que también voy a empezar a utilizar con todos ustedes para hacer un mejor trabajo y tener un acercamiento más preciso frente a las tareas que vamos a realizar. Bueno, chicos, les un abrazo y mil felicitaciones por la colaboración y la disposición también a sus padres, ¿no? Que sin ellos, pues, parte de este proceso no se podría llevar a cabo. Bien, lo que ven en pantalla es la guía de investigación número 1 que vamos a trabajar de manera virtual. Ya con los chicos habíamos trabajado algunas actividades en el cuaderno, entonces ya vamos a empezar como a trabajar un poco en sí lo que es la investigación y sobre todo desde el discurso de la ciencia. Para esta actividad vamos a encontrar algo que se llama el método científico. Algunos de ustedes ya habrán trabajado el método científico en ciencias sociales o lo están viendo en ciencias naturales, ¿cierto? Entonces recordemos que el método científico es aquel que nos permite de alguna u otra manera determinar que una teoría es verdadera, que una ley es cierta o que puede también ser falsa, ¿cierto? Por ejemplo, la teoría sobre el ciclo de agua, la teoría sobre la evolución de las especies, las teorías sobre la creación, ¿listo? Y toda teoría, independientemente del área de conocimiento, matemáticas, español, ciencias sociales, son susceptibles a ser refutadas e investigadas. Es por eso que en investigación también vamos a trabajar el método científico. Lo que van a encontrar entonces es en una primera parte es una definición clara de lo que es el método científico. Van a encontrar entonces cuáles son las fases básicas del método científico, que uno primero va a hacer la observación y el planteamiento del problema y el segundo va a hacer la toma de datos a partir de la experiencia o de la praxis observada y realizar una serie de pasos. ¿Listo? Entonces, el método científico trae 6 pasos, que es plantear el problema, observar algo, buscar una teoría que explique, hacer las predicciones en base a esa teoría, comprobar, que es lo que muchas veces hacemos, por ejemplo, en clase de ciencias, cuando hacemos experimentos, ¿no? Entonces la profesora dice, bueno, vamos a comprobar que esta sustancia a cierta temperatura cambia su estado de líquido a gaseoso. Entonces, ¿cuál es la prueba? Pues poner a calentar la sustancia para ver cuál es la transformación de la materia y entonces observamos que de líquido a gaseoso pasó por una serie de pasos que fue la combustión, etcétera, y logró cambiar del estado a cierta temperatura, ¿no? Porque no todo lo que se calienta cambia de estado, ¿cierto? Entonces, eso es el paso de la comprobación. Y finalmente, establecer si cuando se plantea un problema, o sea, por decir algo, que toda sustancia a temperatura de 70 grados se va a volver a estado gaseoso, es cierta o es falsa, una vez pues hayamos realizado el experimento. Luego vamos a ver un diagrama que propone Mario Bunge. Mario Bunge es el padre de la filosofía y físico que desarrolla el método científico y él va a plantear algo que se llama la hipótesis. Y la hipótesis no es nada más y nada menos que lo que observábamos anteriormente, que es el planteamiento del problema. Una hipótesis es algo que creemos puede ser de cierta manera, pero que después de una observación, de una experimentación, de una verificación y de una comprobación, nos damos cuenta que no es. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, muchos diríamos, ¿cuál es la hipótesis? La escuela virtual no sirve, las clases virtuales no sirven, no enseñan a los niños. Esa sería la hipótesis. Cuando pasamos a corroborar si eso es verdad o es mentira y se convierte en teoría o se convierte en ley. Pues cuando uno, vamos a observar cómo es una clase virtual. Dos, cuáles son los criterios de la clase virtual.
3, cómo es la experiencia tanto de los estudiantes, de los padres de familia, de los maestros, ¿cierto? Si se obtienen buenos resultados, si los chicos aprenden, si aprenden al menos a abrir un correo, ¿cierto? Y finalmente, entonces vamos a ir anotando todo eso de la experimentación. Entonces, si los chicos saben cómo entrar a una plataforma, si saben enviar el archivo, si el profesor también, ¿no? Está en lo correcto para enviar las retroalimentaciones o si el profesor no está colocando bien las retroalimentaciones. Todo eso hace parte de la experiencia. Y al final, pues vamos a ver que uno puede decir no. Por ejemplo, de 60 chicos de grado sexto, 59 entregaron las tareas a tiempo y de acuerdo a las instrucciones que se daban mediante la plataforma. Entonces, ¿cuál sería la teoría? Que entonces, la hipótesis se podría corroborar y decir que sí sirve y que es falsa en cuanto se dice que la teoría no enseña a los estudiantes, que los chicos no aprenden y por ende que tampoco entregan ni se les facilita la comunicación por este tipo de herramientas. ¿Listo? Entonces más o menos es un ejemplo a grandes rasgos como para que lo entiendan. Sin embargo, de aquí en la guía vamos a encontrar entonces nuestra primera actividad y se contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Hay observaciones fiables? ¿A qué nos referimos cuando decimos una observación fiable? A que sea algo verdadero, a que sea algo cierto. No todo lo que yo veo puede ser cierto. ¿Por qué? Porque en algunos momentos, por ejemplo, estamos observando una situación, valga la redundancia, en la cual uno ve dos personas que están de pronto conflictuadas. Y uno puede decir, uy, ese muchacho es muy grosero con la niña, mire cómo la grita, mire cómo habla. Pero pues es una observación que a la vez no es fiable porque nosotros no sabemos cuál es el trasfondo de lo que está pasando en esa situación, ¿cierto? Entonces toca definir si hay o no hay observaciones fiables en cualquier situación o en la ciencia, en las matemáticas, en lo que ustedes quieran. ¿Listo? Luego dice, se realizan experimentos en decisiones controladas y reproducibles. ¿A qué nos vamos a referir? Todo experimento, ya sea científico principalmente o social, de verdad cumple con las condiciones necesarias para que tenga el aval de comprobar la hipótesis que cree. Por ejemplo, mucha gente dice que en Estados Unidos se prueba con animales para la producción de cosméticos. Para poder llegar a realizar esos experimentos tendrían que tener algo contra unas condiciones básicas de control. Por ejemplo, control de la natalidad, de qué tipo de animales van a estudiar, cuáles células de los animales se van a estudiar, por qué se escogen estos animales para hacer las pruebas para maquillaje, ¿cierto? Luego dice, hay una teoría, hipótesis o conjetura que permite explicar los fenómenos observados y experimentados. Entonces ahí toca plantearnos si existe una teoría o no la existe, ¿sí? Y esas preguntas las pueden contestar de acuerdo al mapa conceptual que les estoy señalando ahí. ¿Listo? Y finalmente, ¿se comunican dichas teorías y experimentos de forma abierta y fiable? Pues sabemos que una de las maneras de transmitir el conocimiento es a través de la investigación. Y la manera en la que uno puede recurrir, por ejemplo, a esos saberes es en los libros. De pronto muchos de ustedes ya no manejan libro de texto como yo cuando estaba estudiando, sin embargo ustedes manejan una herramienta que es mucho más global como Internet. Y en Internet ustedes entran y cualquier cosa que quieran averiguar o tema que les interese es solo escribirlo en un buscador como Google a través del explorador y les van a aparecer más de 3.000 y pico de millones de resultados, ¿cierto? Ahora, que si es de forma abierta, claro que sí, pero fiable no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque todos hemos tenido momentos en los que la información que encontramos en Internet a veces resulta ser falsa, ¿cierto? Y cuando esa información resulta ser falsa, pues no es fiable, porque lo que nos están diciendo ahí es algo que no es verdadero, o sea, una mentira, ¿sí? Si yo he visto, por ejemplo, que dentro del ciclo del agua, cuando las nubes chocan es cuando empieza a llover. Yo no puedo pensar que voy a encontrar una teoría en internet y que diga que llueve es porque los perros están cantando o llueve porque papá Dios se puso bravo. No, eso es una teoría, puede ser un dicho o una costumbre de la familia, pero una teoría científica no es. La teoría científica es que las nubes entran en colisión, se producen los rayos
y vuelve el agua a un estado líquido por la descarga eléctrica que se produce allí, ¿cierto? Entonces ya finalmente lo que tienen que hacer es un taller de aplicación. Aquí van a observar una tabla con los 5 pasos del método científico y para ello entonces les ponen un ejemplo. El ejemplo va a ser la vacuna contra la viruela. ¿Listo? Entonces van a decirles cómo hicieron la observación de esa vacuna, cuál fue la hipótesis que se planteó, qué experimento hicieron, cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron y cuál fue la teoría provisional, porque recuerden que toda teoría es provisional, puesto que cuando alguien dice una cosa, pero resulta que años más tarde salió un científico y la refutó, pues lo que estaba diciendo, o sea, la verdad puede ser susceptible a cambios y lo que en un momento era verdad ahora puede ser mentira gracias a la nueva teoría. Por eso se llama una teoría provisional. ¿Listo? Y ustedes lo que van a hacer es llenar estas 3 tablas que encuentran del método científico. ¿Cuál es la situación? La situación para ustedes es suponer que tienen sueño dentro de la clase de matemáticas. Entonces, cuando uno supone que tiene sueño en la clase de matemáticas, entonces van a hacer 3 hipótesis, ¿sí? Una porque puede ser que llegó tarde, otra porque puede ser que se trasnochó, otra porque tiene que madrugar, no sé, ¿sí? La hipótesis es el porqué de una situación, ¿listo? Y a eso le van a aplicar pues la observación, la experimentación del por qué se tiene, o sea, tienen sueño en matemáticas, entonces, ¿cuál sería la observación? El estudiante se duerme en clase de matemáticas. La hipótesis se acostó tarde por estar jugando Xbox con el hermano. La experimentación, siempre que es clase de matemáticas a la tercera hora, el estudiante duerme. O la otra, siempre que tiene clase de matemáticas los lunes a las 6 de la mañana, el estudiante está durmiendo. Entonces eso es lo que se experimenta. Y la conclusión entonces, debido a que él duerme, ¿cierto? De manera tarde, la noche anterior, eso le impide madrugar y entonces cuando llega a clase de matemáticas a las 6 de la mañana al colegio, pues lo más lógico es que vaya a dormir. ¿Listo? Y así con cada una de los cuadros que encuentran ahí siguientes. Para ello también van a encontrar, aparte de este video, otro video que les voy a dejar ahí como ayuda de Nat Geo para que ustedes lo puedan ver y les explica también estos mismos pasos del método científico. Para la entrega de esta guía tienen 2 semanas, chicos. ¿Listo? O sea que estamos en la semana del 18 de mayo. Esta guía la estamos entregando el viernes 5 de junio. ¿Listo? Son 2 semanas. Entonces, para que la hagamos. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer a través del tablón y pues la siguen subiendo así como venimos subiendo las tareas respecto a ética. Cordial saludo nuevamente, espero se encuentren muy bien. Un abrazo para todos y estoy pendiente, mantengamos el ritmo. Muchas gracias papás, muchas gracias estudiantes. De esta salimos porque somos victoriosos y solo vamos a salir los más fuertes. Un abrazo para todos.